y Él os exaltará. Puede tomar asiento. Humildad. Le hago esta pregunta: ¿es usted una persona humilde? Yo sé que si nos preguntan directamente, ¿usted es humilde? Evidentemente yo creo que empezamos a meditar en nuestra vida y nos empezamos a cuestionar a lo mejor si somos o no somos humildes. El sermón de hoy tiene la dirección de llevarnos a meditar en la humildad. Y obviamente no podemos escapar del contexto en el que estamos. Santiago capítulo 4. Y debemos hacernos esta pregunta. Dios nos hace esta pregunta. Jesús mismo se presentaba a sí mismo como manso y humilde de corazón. Él lo dijo: llevad mi yugo sobre vosotros. Yo soy manso y humilde de corazón. El apóstol Pablo también, en alguna oportunidad, se presentó a sí mismo como humilde entre vosotros, osado, ausente, pero humilde entre ellos. Y la pregunta sigue estando para nosotros hoy día. Jesús manifestó humildad. El apóstol Pablo entre los hermanos manifestaba humildad. La pregunta es: ¿qué es humildad según la Escritura? Y eso es lo que hoy día vamos a ver. Eso es lo que hoy día vamos a meditar en la palabra del Señor por respecto a este tema, la humildad. La humildad no es una característica esporádica, sino es una actitud constante y permanente, un atributo que debemos manifestar de manera constante. No es una cualidad temporal, es un atributo permanente. Porque la Escritura está llena de pasajes que nos hablan de que seamos humildes. Y si bien es cierto, hoy día vamos a ver algunos de estos pasajes, más allá de lo que nosotros escuchemos hoy día, ya hemos escuchado y la Escritura ya nos ha exhortado de alguna u otra manera a que debemos ser humildes. La pregunta es: ¿cuánta falta más hace desde la Escritura hacia nosotros para que realmente tomemos una posición de humildad? Pues hoy día no va a ser la excepción. Hoy día seremos exhortados nuevamente por Dios a ser más humildes. Estamos estacionados en Santiago capítulo 4 y todo el capítulo 4 está básicamente hablando acerca de el cristiano y la mundanalidad y el remedio para la mundanalidad. Hace unos días, producto de las semanas con mucho trabajo que tuve, tanto al término de mis jornadas laborales formales y después en mi hogar, tuve algunas secuelas en mis brazos, en mis manos específicamente, y llamé a una profesional de la salud, conocida también por nosotros, y que conocía algo sobre el tema. Y le pregunté básicamente qué era lo que yo tenía y le manifesté cuáles eran mis síntomas. Y de acuerdo a los síntomas, ella me dijo cuál era el problema. Y después de haberme mencionado el problema que tenía, me dijo cuál debe ser el remedio para
ese problema. Santiago nos da a conocer los síntomas del problema de la mundanalidad. Y de los versículos 1, Santiago capítulo 4, hasta el versículo, específicamente versículo 6, Santiago nos da a conocer los síntomas de la mundanalidad, que básicamente son son 3. Versículo 1, conflictos. Conflictos internos y conflictos externos. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten entre vuestros miembros? Conflictos externos que son precedidos por conflictos internos. O sea, ¿de dónde vienen los conflictos entre los hermanos? ¿Que no es acaso del conflicto que tienen dentro de ustedes? Hay un conflicto interior que es el conflicto que tenemos todos con el pecado. Y cuando se le da rienda suelta al pecado, entonces se evidencian en conflictos exteriores. ¿Y de dónde viene? De nuestro interior. El otro síntoma de la mundanalidad es los deseos. Versículos 2 y 3. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Los deseos pecaminosos y mundanos son síntomas de mundanalidad en el creyente. Y el tercer síntoma que Santiago aborda aquí es el adulterio, la infidelidad espiritual. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la mitad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Estos son los síntomas de la lucha constante que tenemos con la mundanalidad. Conflictos, malos deseos e infidelidad espiritual. Santiago ahora aborda el remedio, porque la causa fue identificada, la mundanalidad. El remedio para esto se halla en los versículos 7 al 10. Y tenemos 4 puntos en lo general del versículo 7 al 10. Versículo 7, la firmeza. Versículo 8, el arrepentimiento. Versículo 9, la compunción. Versículo 10, la humillación. Estos son parte del primer remedio para la mundanalidad, que es el sometimiento a Dios. El sometimiento a Dios es una de los medicamentos, digámoslo así, de las pastillas para eliminar la mundanalidad del creyente. ¿Cómo eliminar la mundanalidad del creyente? Sometiéndonos a Dios. En segundo lugar, versículos 11 y 12, la lealtad fraternal. Lealtad fraternal. Y leo, versículos 11 y 12. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? La lealtad fraternal es una solución. Porque ya vimos que habían conflictos exteriores entre hermanos. Entonces, ¿cuál sería la solución para este conflicto entre hermanos? Una lealtad fraternal. Y en tercer lugar, versículo 13 al 17, dependencia absoluta de Dios. Leo. Vamos ahora a los que decís, hoy, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos.
cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual debiere decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aquí debemos entender que dependemos absolutamente de Dios y no podemos tomar decisiones de manera autónomas de Dios, independientes de Dios. Dependemos de Dios. Entonces aquí Santiago aborda los remedios para la mundanalidad y hoy día terminamos con este primer remedio, esta primera pastilla, esta primera semana, digamos así, de medicina para la mundanalidad, que es el sometimiento a Dios. Dentro del sometimiento a Dios, versículos 7 al 10, hemos visto 4 sermones, hoy día el cuarto sermón. El primer sermón lo vimos que era la firmeza. ¿Cómo nos sometemos a Dios? Siendo firmes. Versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Firmeza. En segundo lugar, arrepentimiento, cambio. Y se evidencia en el versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Debe haber un acercamiento a Dios. Es un verdadero arrepentimiento, un cambio de actitud. Y en tercer lugar, compunción. Versículo 9. Afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Tomaba el ejemplo de uno de los argumentos cosmológicos de la existencia de Dios. Se le llama el argumento de la causalidad, el principio de causalidad, que básicamente dice que todo evento tiene una causa original. Y en este sentido, la causa de la creación del mundo es Dios. El efecto es la creación. Y la creación evidencia que hay un creador. Por lo tanto, Dios es el origen de todas las cosas. El principio de causalidad entonces habla de la causa y el efecto. La causa de todas las cosas es Dios y el efecto son todas las cosas creadas. Tomando este principio de acción, vemos en estos versículos una seguidilla de verbos que nos indican causas y efectos. Causas originarias y el resultado de estas causas son el efecto que se va a ver, porque lo que vemos hoy día también es algo que se va a evidenciar en el futuro. Y aquí Dios lo dice en el versículo 7, ya hemos visto, se compone de resistan al diablo. Esa sería la causa. Y el efecto, Él huirá de vosotros. No podemos empezar de atrás para adelante. Si queremos que Satanás huya de nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer? Resistirlo. Resistirlo. Resistid al diablo y Él huirá de vosotros. En segundo lugar, versículo 8. Si queremos que Dios se acerque a nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer? Acercarnos a Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Versículo 9. 3 cosas. Afligir, lamentad, llorad. Son 3 causas o 3 acciones que debemos obedecer. Tenemos que afligirnos por el pecado, lamentarnos por el pecado y llorar por el pecado. De tal manera que estas acciones terminen en que nuestra risa se convierta en lloro y nuestro gozo en tristeza por el pecado. Y hoy día, nuevamente, Dios nos manda, humillaos delante del Señor. El resultado es, y Él os exaltará. Entonces tenemos
Como título podríamos decir la humildad recompensada. Humildad recompensada. Versículo 10 comienza con este verbo, diciendo, humillaos, humillaos. Del griego tapeinos, que significa, y también se puede traducir como deprimido, humillado. Humillar significa bajar o rebajarse. Ese es el sentido de humillar. Cuando hay algún lomo de tierra en algún lugar, uno, ¿qué es lo que hace para emparejarlo? Lo baja. Lo baja. O sea, lo humilla. Lo baja. Y el sentido de tapeinos también nos da a conocer algo sentimental, que es deprimido. También en algunas partes de la escritura, tapeinos se puede tener el sentido de deprimido. Y claro, tiene el sentido porque en el versículo anterior, Santiago está mandando a afligirse, a lamentar y llorar. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos. Humillaos. Deprímanse. Humíllense. Bájense. Es un mandato. Lo que significa que Dios no está sugiriendo ni está pidiendo un favor. Dios nos está mandando a que nos humillemos. Es un mandato que el tiempo de este mandato es pasado, lo que significa que es una acción concluida. O sea, ya deberíamos humillarnos. No deberíamos perder más tiempo. No es como un mandato presente, que su acción debe ser constante y permanente. Es un mandato pasado, o sea, ya debemos humillarnos. La acción ya debe estar terminada. No podemos perder más tiempo en humillarnos. Humillémonos ahora. Aquí también hay una dificultad a nivel de traducciones respecto a la voz del verbo, porque hay algunas voces que podrían cambiar el sentido de lo que Dios nos está mandando. Por ejemplo, la voz pasiva del verbo humillarse tiene el sentido de recibir la acción de humillarnos, porque yo estoy pasivamente recibiendo la humillación. O sea, tengo que dejar que Dios me humille. ¿Se entiende? Dios, al estar yo pasivo en la acción, es como que Santiago nos está diciendo, déjense humillar. Déjense humillar. Dios los va a humillar a ustedes. Déjense humillar. Y bueno, hay un pasaje en donde nuestro Señor Jesucristo, en algunas oportunidades, y los evangelios también lo repiten, Dios a los altivos los va a humillar. La determinación de humillarnos viene de Dios, y a estos altivos los va a humillar. Pero ¿cuál es el sentido según el contexto? Algunos manifiestan que lo más sensato es que este verbo, este mandamiento, tiene sentido de voz media, o sea, es humillarme a mí mismo. Yo tomo la determinación de humillarme a mí mismo. Y es más lógico. De hecho, leo literalmente un comentario de Evis Carballosa y dice lo siguiente: la voz media armoniza mejor con el contexto. No se trata de una humillación forzada, sino de una entrega y una compunción. Es algo voluntario, que debe nacer de nuestra voluntad. Nosotros debemos humillarnos. Por lo tanto, Dios no nos está diciendo te voy a humillar o déjate humillar. Dios nos está diciendo humíllense. Ustedes tomen la determinación de humillarse voluntariamente. Tenemos el ejemplo. Vamos a acudir a él en otra oportunidad también durante el sermón, pero vaya conmigo a Filipenses capítulo 2.
Filipenses capítulo 2, versículo 8. No pierda este pasaje porque vamos a acudir a él en algunas oportunidades más. Pero básicamente el sentido de humillarse a sí mismo tiene el mismo sentido que Filipenses 2:8, donde hablando de Jesucristo dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él nos dejó ejemplo de cómo humillarnos a nosotros mismos. Por lo tanto, para nosotros no debería ser un obstáculo el humillarnos, una dificultad. Siempre cito algo que veo cuando nuestro Señor Jesucristo está en Getsemaní y les pide a sus discípulos que oren con Él, y sus discípulos, ¿qué es lo que hacen? Se quedan dormidos. Se quedan dormidos. Yo, cuando era más joven, era más neófito en temas de la Escritura, veía esto y cuando veía este pasaje decía, pero como defendiendo a los discípulos, pero Jesús era Dios. Jesús era Dios, entonces tenía la fuerza para poder orar y los discípulos estaban durmiendo porque estaban cansados, porque eran humanos. Pero a la luz de la comprensión de la persona de Jesucristo, entendemos y debemos entender que Jesús era verdaderamente Dios, pero también era verdaderamente hombre. Jesús no le estaba pidiendo nada extraordinario a sus discípulos al pedirle que oren juntamente con Él, porque como Él pudo hacerlo, porque estaba en una debilidad humana igual que la de ellos, tampoco nosotros debíamos estar extrañados cuando el modelo de humillación de Jesús debe ser nuestro modelo. Él se humilló a sí mismo. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Por lo tanto, nuestro modelo de humillación voluntaria es nuestro Señor Jesucristo. Y lo pone de igual cuando le dice, si a mí me hicieron esto, a ustedes nos pueden recibir lo menos. Por lo tanto, este mandamiento, la primera palabra aquí que aparece, este verbo en este pasaje, nos marca el camino de ruta de qué debemos hacer, en primer lugar, para humillarnos. Humillaos, humíllense de manera voluntaria. Humillaos delante del Señor. Esta autohumillación está dirigida y debe ser realizada delante del Señor. Debe ser realizada delante del Señor. Aquí no es delante de nuestros jefes, delante de algún líder, delante de el alcalde de una ciudad. Esta humillación no debe asemejarse a una humillación que podríamos tener en frente de un diputado, de un senador, de un intendente, del presidente de la República. Hermanos, aquí la humillación voluntaria nuestra está dirigida a una persona. Y aquí el texto nos marca claramente, humillaos delante del Señor. Delante del Señor. Que también se puede traducir como en la presencia de o a la vista de. Humillaos en la presencia del Señor. Humillaos a la vista del Señor. A veces nos es más fácil humillarnos delante de la gente
Pero esa humillación en muchas oportunidades es fingida, a veces es por conveniencia. Cuando a veces estamos humillados delante de los hombres, pero enaltecidos delante de Dios. Aquí nos marca la Escritura, debemos humillarnos, pero delante del Señor, a la vista del Señor, en presencia del Señor. Váyanse ustedes a la era medieval, vayan su mente a la era medieval, y como un siervo vaya a pedir a una audiencia delante del rey. ¿Cómo cree usted que este siervo va a acudir delante de este rey? ¿Humillado? Y este siervo se va a hincar, se va a arrodillar a los pies del trono de este rey, donde está sentado, porque es soberano. Y este siervo no se va a levantar hasta que el rey no le diga que se levante. Es la imagen que tenemos nosotros de la era medieval. Porque si no, le cortaban la cabeza. Nuestro Dios es soberano. No podemos acudir delante de Él de otra manera que no sea humillados. No podemos acudir delante de Dios de otra manera que no sea la humillación nuestra. Porque Dios no se relaciona con los altivos. Salmo 138, versículo 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Mira de lejos. Dios no se relaciona con los altivos. Por lo tanto, no espere tener una relación cercana con Dios si estamos altivos de corazón. Porque Dios solamente se relaciona con los humildes. Ahora, esto no significa que seamos humildes con los demás. Porque también ya hemos visto en otros pasajes y en otros sermones que la humildad se debe reflejar en el carácter del creyente con quien se relaciona. No es pensar más sobre él mismo que por sobre los demás, sino estimar a los otros superior, como a uno mismo. Pero eso es precedido por la humildad que tenemos delante del Señor. Pero es un efecto, como se dice, nuestra humildad es vertical delante de Dios, pero también se manifiesta de manera horizontal hacia los hermanos. Porque si somos humildes delante de Dios, nuestra humildad se refleja en el carácter nuestro hacia los demás. Filipenses capítulo 2, ya hemos visto ese pasaje, vamos nuevamente a Filipenses 2. Versículo 3 en adelante. Filipenses 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre,
se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El apóstol Pablo vemos cómo completa esta exposición de la humildad entre los hermanos, teniendo la mirada puesta en el ejemplo y el modelo de humildad de Jesús. Y eso es, hermanos, la humildad reflejada en el carácter del creyente hacia sus hermanos, hacia los demás. Nuestra humildad se refleja en los demás, pero nuestra humildad no nace de manera pública, sino es precedida por la humildad hacia Dios. Primero es la humildad vertical. Me humillo delante del Señor. Y esa humildad es sincera cuando se manifiesta de esa manera. Primero con Dios y después con mis semejantes. Porque si no, es una mera hipocresía. Una mera hipocresía como Jesús se lo refregaba en la cara de los líderes religiosos de su época. Aparentaban humildad. Isaías capítulo 57 también nos refiere aquí Santiago y hablando acerca de la humildad podemos tomar este pasaje de Isaías 57:15 Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Este pasaje es hermoso, puesto que nos manifiesta la trascendencia de Dios, lo inalcanzable que es Dios, pero de igual manera como es tan inalcanzable porque habita en la altura, en su santidad, en lo más alto, habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Este pasaje nos manifiesta cuán lejos está Dios en las alturas, cuán puro es Dios en su santidad, pero cuán cerca está de los humildes. De tal manera, hermanos, que la Escritura está llena de exposiciones acerca de humildad y cómo Dios nos manda a ser humildes. Un estándar creyente, un estilo de vida, un carácter de un creyente. Y nuestra humildad debe comenzar delante del Señor. Delante del Señor. No de espaldas a Dios de cara a los hombres, sino delante del Señor. Veamos el efecto futuro, la segunda parte de este versículo, después de la coma. Porque ya vimos la causa que Dios nos está mandando. Humíllense delante, a los ojos, a la vista, en presencia del Señor. Humíllense. El resultado, y Él os exaltará. Él. Literalmente, en el texto griego, y exaltará a vosotros. No aparece el artículo Él, describiendo a Dios, pero obviamente el contexto determina que quien exalta al hombre es Dios. Ya nos vimos en el versículo 6, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En ese mismo contexto, leemos, humillaos delante del Señor
y exaltará a vosotros. La palabra exaltar, gipsos, manifiesta altura, elevar. A diferencia de este mandamiento, humillaos, que está en pasado, una acción ya realizada y debe ser concluida. Humillaos delante del Señor. La promesa de la exaltación es futura. La Biblia nos dice, humíllense ahora y Dios inmediatamente los va a exaltar o los está exaltando. Aquí básicamente nos dice, y Él los va a exaltar con una mirada al futuro. La pregunta es, ¿cuán futuro es? A veces queremos que Dios nos exalte más pronto. A veces esperamos la exaltación de Dios ahora. A veces Dios nos prueba en esta impaciencia humana que tenemos y deseamos poder adquirir una elevación, una altura, un estatus pronto. Y no, primero debemos pagar un precio. ¿Y cuál es? Humillaos. Bájense primero. ¿Qué significa humillarse? Bájense delante del Señor. Y Él los va a exaltar. Él los va a subir. Él los va a elevar. Esto es una realidad y un cumplimiento futuro, porque es una realidad. Dios está prometiendo que aquel que se humilla, Él lo va a exaltar. Por lo tanto, es una promesa real. Es futuro, o sea, su cumplimiento está más adelante. No es ahora inmediato, es más adelante. ¿Cuándo? 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Al ladito. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Cuando fuere tiempo. Yo me imagino a los hermanos ahí de los lectores de Pedro, pero ¿cuándo fuere tiempo? Y Pedro sigue diciéndole, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. No sean ansiosos, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sin duda, como creyentes, Dios puede darnos bendiciones temporales en esta vida. Sin duda. Pero la exaltación prometida en el pasaje tiene una mirada escatológica, porque está hacia el futuro. Él nos va a exaltar. De igual manera que exaltó a nuestro Señor. Vamos a Filipenses nuevamente. Filipenses 2. Leo nuevamente. El cual, versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios lo exaltó, porque Él se humilló. Dios exaltó a nuestro Señor. Y en nosotros nos ha prometido una exaltación futura.
Nos levantaremos juntamente con todos los santos. Si estamos vivos, un día nos levantaremos en gloria. Mire, aquí nuestro Señor en Filipenses capítulo 2 se refleja, se revela el cómo Él se humilló a sí mismo. Y mire, Efesios también nos manifiesta algo bastante parecido. Efesios capítulo 4, versículo 8. Efesios 4, versículo 8. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, está hablando del Señor Jesucristo, y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. La humillación de nuestro Señor, lo más bajo de nuestro Señor, fue hacerse semejante a nosotros. Nuestra semejanza es la humillación de Dios, es su humildad. Él vino y nació como todos nosotros hemos nacido, pero Él mucho más bajo que nosotros, en un pesebre, rodeado de animales, un lugar que no cobijaba, no era diseñado, no estaba diseñado para el nacimiento de un niño, pero ahí nació. Dios permitió que su humillación fuese el modelo de nuestra humillación, porque la recompensa que tuvo y está ahora en Jesús, la recibimos nosotros espiritualmente, la hemos recibido cuando Dios nos salvó. Porque cuando Dios nos salvó, vimos cuán miserables éramos. El día de nuestra salvación nos dimos cuenta de cuán miserables éramos y nos rendimos delante del Señor. Nos humillamos delante de aquel soberano porque entendíamos cuán miserables éramos. Y ese mismo día, espiritualmente, nos prometió algo que también se va a cumplir y palpar en el futuro, pero que hoy día disfrutamos en el presente, que es una exaltación en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hoy día disfrutamos, porque el día de nuestra salvación entendimos nuestra miseria, nuestra humillación, nos rendimos delante del soberano. Y Efesios capítulo 2, allí, al ladito de Efesios 4, Efesios 2. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hoy disfrutamos de las bendiciones espirituales que un día se va a manifestar públicamente nuestra exaltación con Cristo Jesús. ¿Qué tenemos nosotros entonces? ¿Qué impide para un creyente verdadero que se humille de manera voluntaria delante del Señor todos los días? ¿Qué nos impide? Tenemos el modelo de Jesús y tenemos una exaltación futura que ya está asegurada por gracia. Por gracia. ¿Por qué nos exaltamos?
de manera personal, ¿por qué nos esmeramos en exaltarnos a nosotros mismos y no mejor nos humillamos delante del Señor hoy? ¿Qué esperamos? Constantemente debemos rendirnos al soberano Dios y esperar que Él nos diga, levántate. Debemos esperar que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Cuando fuere tiempo. Que Dios nos dé gracia. Debemos humillarnos en el presente para que Dios nos exalte en el futuro. Dios no se relaciona con altivos, Dios se relaciona y tiene una relación cercana con los humildes. Humillaos delante del Señor, en presencia de Él. Este es el cuarto sermón acerca del sometimiento a Dios, que es la primera medicina para la mundanalidad. Vimos la firmeza, vimos el arrepentimiento, vimos la compunción, el lloro, el lamento, y hoy día se concluye, Santiago cierra este ciclo con nuevamente hablando acerca de la humildad. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Que el Señor nos bendiga y nos dé gracia. Oramos al Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, por su palabra en esta tarde. Gracias porque nos recuerda, Señor, nos recuerda nuestra posición delante de ustedes. No somos más que ustedes. No merecemos estar en un lugar tan alto, pero le agradecemos que a través de la muerte de Cristo, de la fe en Jesucristo, nos permitas hoy día disfrutar de bendiciones espirituales en Cristo. Esas bendiciones que nos permiten estar sentados con Cristo en los lugares celestiales. Gracias, Padre, porque nos permite su palabra hoy día. Nos permite reflexionar en esto y darnos la gracia y la fortaleza para vivir humildemente, siguiendo el ejemplo de Cristo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.